Hola a todos de nuevo, es un placer poder estar juntos una vez más compartiendo la palabra del Señor en este día especial y con nuestra serie de El Padre Nuestro. Hoy vamos a ver un tema muy especial, muy incomprendido también. Santificado sea tu nombre. ¿Qué tal? En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 9, nos dice la palabra de Dios y quiero que prestes especial atención a lo que aquí nos indica. Porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y que nos dirijamos a Dios en oración. Padre amado, te doy las gracias por poder estar de nuevo juntos. Es por tu gracia y por tu amor, Señor, que nos podemos reunir. Yo pido que hoy tú despejes nuestra mente, Señor, de toda religiosidad y que nos permitas comprender el significado de lo que hoy vamos a ver, Señor. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto, Señor? Permítenos tener esa clara comprensión para que te honremos, para que, Señor, caminemos y seamos fortalecidos por ti, por tu mano, y que tengamos una fe absolutamente clara en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos una vez más. Este pasaje de la Biblia nos presenta varios aspectos muy relevantes. En primer lugar, pues nosotros tenemos que no está solo. Nos dice, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo. No estás solo. Dios está en medio de ti. Y esto es tan importante porque está en medio de ti obrando y además está en medio de ti con un propósito. Dios siempre va a tener un propósito y nosotros tenemos que tener claro esto. Así nos lo recuerda también el profeta Sofonías en el capítulo 3, verso 17 al 18, donde tenemos este maravilloso pasaje que debe estar subrayado en todas las Biblias. Dice, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Y cierra con esta perla maravillosa. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Pero no solamente Oseas nos está diciendo a nosotros en el capítulo donde abrimos, capítulo 11, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, nos deja ver el profeta algo que nunca debes olvidar, que el Dios todopoderoso y eterno, aquel cuyo señorío no tiene fin, el Altísimo, el que es, el que era y el que será, es el Dios que está en medio de ti. No es un hombre, no es cualquiera. En medio de ti estoy yo, el Dios Santo. Y fíjate que también nos dice aquí que no se trata justamente de hombres. Se trata del que nos comparte Jeremías capítulo 32, verso 27, esto espectacular. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Es lo que nos dice Dios en esta mañana. El Dios Santo también está contenido en este pasaje que nos abre el Padre Nuestro a la serie. El tema que vamos a tratar hoy es justamente ese. En Mateo capítulo 6, verso 9, en la línea del Padre Nuestro, nos dice, santificado sea tu nombre. Aquí es donde estamos, aquí es donde vamos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? ¿Cómo santificar el nombre de Dios? No porque yo santifique a Dios va a ser más santo o porque no lo haga va a dejar de hacerlo. De hecho, lo que tenemos que pensar es que si no lo santifico va a ser santo, sino porque es santo, yo lo santifico. Tú lo santificas a Dios porque es santo, no para que Dios sea santo. Dios es santo de por sí. Un gran estudioso de la Biblia que nos dejó grandes herencias, Matthew Henry, nos dice lo siguiente: debemos dar gloria a Dios antes de esperar recibir de Él misericordia y gracia. Procuremos que Él tenga toda la alabanza de sus perfecciones y obtengamos después los beneficios de las mismas.
¿Qué quiere decir esto? Si lo alabo porque es bueno, recibo el beneficio de su bondad. Y así empiezan a suceder todas las cosas en el ámbito de lo espiritual, de lo sobrenatural. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros debemos fijar nuestra última meta en que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea reconocido en tu vida. De hecho, quiero que pienses que Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 12, verso 28. ¿Qué fue lo que afirmó nuestro maestro? Él dijo esto: Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. En todas las áreas de tu vida, cuando tú reconoces a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace en ti, lo que hace por ti, lo que hace a través de ti, por intermedio de ti, si lo reconoces, estás santificando el nombre de Dios. Al dar gracias por el pan de cada día, al recordar que has sido perdonado, al recordar que ha sido restaurada tu vida, que aunque estás en ese proceso, quizás resolviendo muchas cosas, pero que estás viendo la mano de Dios en tu vida y tú lo reconoces y das gracias por eso, estás santificando el nombre de Dios porque lo estás reconociendo. Estás reconociendo que todo viene de Él, todo lo tienes a través de Él, que todo debe ser por Él y para Él. Hay un pasaje precioso en el libro de Isaías, que tanto nos ha ayudado a nosotros, Isaías, en el capítulo 8, verso 13 de su libro, que dice lo siguiente: solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr santificar? ¿Cómo poder santificar, reconocer y honrar al Dios Santo? Creo que es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Lo primero que debemos saber es que nosotros somos santos. Y esto es lo primero, siendo santos. Justamente, para entender este asunto, yo quisiera recurrir junto con ustedes a la teología integral. Dios tiene atributos absolutos y también tiene unos atributos relativos. Los atributos absolutos no los comparte con nadie. ¿Cuáles son? La omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, que todo lo conoce, todo lo sabe, la eternidad. Son atributos que son exclusivos de Dios. Pero hay otros atributos que son los relativos, que sí los comparte con la humanidad, los comparte contigo y conmigo. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el amor, la verdad, la libertad y el que nos ocupa en el día de hoy, la santidad. Esto es tan importante. ¿Por qué participa Dios de su santidad con nosotros? Quizá podemos saber que Dios nos participe de su amor, de la libertad, de la verdad. Son estos atributos que creo que los tenemos atesorados en nuestro corazón. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Y cómo vives el que Dios te haya compartido a ti el atributo de la santidad? Es algo que tenemos que preguntarnos y que tenemos que saber de qué se trata porque lo vivimos todos los días. Y a veces ni nos damos cuenta que lo estamos experimentando. Entonces, ¿por qué participa Dios su santidad con nosotros? Para poder comprenderlo mejor y poder santificar su nombre, porque todo esto está unido, hace parte del mismo bloque, nosotros debemos saber qué es la santidad. Y para saber qué es la santidad, debes llegar a conocer o recordar dos cosas. La primera de ellas es que Dios te hace santo. Esto es fenomenal. Dios te hace santo. Pon tu mano en el corazón y di: Dios me hace santo. ¿Sí? Esto es una verdad. ¿Por qué? Porque la palabra santo ha sido tal vez mal entendida, mal interpretada. Es una palabra que la hemos sentido muchas veces con una gran lejanía y no la vemos referenciada en nuestra propia vida, no la vemos tan cercana y mucho menos llegar a pensar que nosotros somos santos. Pero así es, así lo dice la palabra. Dice que Dios te hace santo a ti y me hace santo a mí.
¿Y cómo podemos verlo? Ahora, les quiero compartir que esa palabra, como lo he dicho tantas veces, la palabra santo en su idioma original, en el griego, significa apartado o separado. Eso es lo primero que debemos tener absolutamente claro en nuestras vidas. Separado o apartado. Ahora, ¿separados o apartados de qué? En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8, nos lo dice con toda claridad. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Aquí nos está diciendo el Señor que estábamos en un estado antes de conocerlo a Él, pero que cuando Él llegó a tu vida, cuando llegó a mi vida, ¿qué fue lo que hizo? Te tomó de un lugar y te puso en otro lugar. Ese acto de separarte, de sacarte del lugar donde estabas y ponerte en un lugar nuevo, eso es lo que significa ser santo. Dios te ha apartado para Él. Dios te ha separado de la condición en la que estabas anteriormente y ahora tienes una nueva condición, un nuevo estatus en tu vida. Eso es lo que nos aclara a nosotros Efesios capítulo 5, verso 8 que acabamos de leer. Pero no es el único pasaje. También en el mismo libro, Efesios es una carta maravillosa que tenemos que leer continuamente. En el capítulo 2, verso 4 al 6, mira esto espectacular también que nos dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Tenemos que considerar esto muy bien. Estábamos muertos en que en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo aparece, transforma, nos toma de la muerte y nos da vida y nos pone en un lugar. ¿Qué es lo que hace? Nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Ya no estamos sentados en la muerte. Ya no le pertenecemos a la muerte. Le pertenecemos a Cristo, le perteneces a Cristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Es por qué? Porque Dios te hizo santo, Dios te hizo santa. Dios te tomó del lugar donde estabas, te separó, te apartó para Él y te dio un nuevo lugar, te dio una nueva condición. De hecho, el apóstol Pablo escribe sus cartas y varias de ellas las inicia de la misma manera. Esto tal vez no te has fijado cuando lees la Biblia, pero es muy importante. A veces pasamos por alto esos versos que inician los libros bíblicos, sobre todo las cartas. Y en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 1, nos dice esto maravilloso. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. En Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque existe una creencia popular de que los santos son gente muerta que fue intachable en su vida, que nadie tiene que decir nada malo de ellos y a quienes se les atribuye después de muertos milagros demostrados y que entonces entran en un proceso de canonización, etc. Pero acá el apóstol le está escribiendo a gente que está muy viva, no a los que ya murieron. Le está escribiendo a los santos y fieles. La santidad te la pone Dios a tu vida, la fidelidad la pones tú. Y entonces le dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso, que están en Éfeso, que están vivos. Esto es tan importante que nosotros lo tengamos absolutamente claro. ¿Por qué? Porque si le has entregado tu vida a Cristo, significa que eres santo, que eres una santa, que has sido separado o separada por Dios para una vida nueva, que te separó de tu vida anterior, que te separó de la manera como estabas viviendo y te dio una vida nueva. Y esto te hace una persona nueva, pero una persona nueva que sigue cometiendo errores. Digamos que el ser separado por Dios no nos exime a nosotros de cometer errores, de pecar. Esto es tan importante también. Pero Dios
no solamente te hace santo, sino que te lleva entonces a un proceso de santificación. Es el otro término que necesitamos revisar. Primero, que Dios te hace santo, pero que esa condición de santo separado por Dios no te exime a ti o no te hace que no cometas errores, que no peques. Entonces, ¿cómo así que soy un santo, pero que además cometo errores? ¿Qué significa esto también? Bueno, significa algo simple, que eres santo, apartado por Dios, pero pecas. Que sigues cometiendo errores. Ahora, esto no es para sacar excusas y decir es que yo soy un santo que peca. No, olvídate de eso, porque no se trata de eso. ¿Sí? Es para que tengamos un entendimiento de por qué ocurren ciertas cosas, pero también por qué podemos tener la fidelidad hacia Dios, la certeza de nuestra fe, la convicción en nuestra vida, que le pertenecemos a Dios y que sabemos que hay un futuro mejor para nosotros. Esto es determinante para nuestra vida. Entonces, estamos en que eres santo, apartado por Dios, pero pecas. Es decir, que eres un santo que peca. Por eso, también eres un santo que está en un proceso de santificación. Fíjate lo interesante. ¿La santificación qué es? La santificación es un proceso de mejoramiento continuo. Eso es la santificación. Que cada día somos mejores. Que cada día somos menos peores, como lo quieras ver. Pero que cada día vamos avanzando. Y en ese sentido, la santidad está muy, muy bien explicada por la teología integral cuando nos dice la santidad como limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. Quiero repetírtelo. La santidad está bien entendida en estos términos. Es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. ¿Qué significa esto? Que cada día vas a estar delante de Dios, reconociéndolo en ti y así santificando su nombre. Cuando tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, estás reconociendo el nombre de Dios en tu vida. Y al reconocerlo entonces, debes estar en el camino de la limpieza de tu pensamiento, de la pureza de tu corazón y la integridad de tu conducta. Ser una persona completa. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y verso 1, nos dice el apóstol Pablo también, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Qué está hablando? Está hablando de la santidad, de la santificación. Está hablando de ese proceso en el que nosotros estamos en un mejoramiento continuo. Ahora, dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Para completar esa obra. Entonces, Dios nos hace santos, nos aparta, pero nos permite entrar en un proceso de santificación en el que cada día vamos a ser menos peores. Es decir, que hoy debes ser una mejor persona de lo que eras ayer. Sigues siendo un santo, pero estás mejorando. Estás mejorando. Espero que se te note. Entonces, en este proceso debes considerar algo. Esto no es algo que tú te levantas y dices, bueno, hoy me voy a purificar. Mira, olvídate de eso. Lo que quiero decir es que esto no se hace en tus fuerzas. Esto no se hace porque tengas una gran fuerza de voluntad o que seas una persona autodeterminada a mejorar cada día. Esto puede ayudar y definitivamente Dios nos ha dado una voluntad para que la ejerzamos y para que nos encaminemos. Pero te quiero decir, no dejes por fuera al Espíritu Santo de Dios para la obra de tu santificación, porque no es posible con las fuerzas humanas, con los recursos humanos, santificarse. No es posible vivir el proceso de santificación en nuestro propio esfuerzo, con nuestra experiencia o la manera como a nosotros nos parezca. Esto es algo que tiene que tener la presencia del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Porque no hay otra manera de hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros estemos unidos, pegados al Señor.
Sin el Espíritu Santo sería completamente imposible ver y experimentar el significado de la santificación en nuestra vida. Y ahí tienes a la Trinidad en pleno trabajando en ti. El Padre que es santificado, el Hijo que permite esa santificación y el Espíritu Santo que te ayuda en ese proceso. Ahora, ¿cómo más podemos santificar el nombre de Dios? ¿Cómo poder santificar, reconocer y honrar al Dios Santo? Bueno, buscando la santidad. ¿Cómo es eso? Pues buscándola. Te estaba diciendo hace un momento que tenemos que poner de nuestra parte. Nuestra voluntad es fundamental la voluntad de Dios, pero la tuya también es increíblemente necesaria en todo este proceso, porque si no lo buscas, si no lo anhelas, si no lo quieres, entonces ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? No estaríamos haciendo nada. ¿Y por qué es importante esto? Hoy hay muchas preguntas, porque la santidad es, ¿cómo decirlo?, como un medio de comunicación. Eso es la santidad. ¿Qué quieres decir, pastor? Bueno, te lo explico a la luz de lo que nos dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En ese sentido, la santidad nos permite comunicarnos con Dios. Se convierte entonces la santidad como una especie de medio de comunicación, a través del cual puedo ver a Dios obrar en mi vida, obrar en mi entorno, obrar en mi contexto, en lo que yo estoy viviendo. Y creo que es algo que anhelamos todos los que buscamos a Dios. Quizás has estado batallando con tantas cosas difíciles y estoy seguro que hoy el Señor puede estar empezando una nueva o dándote una nueva manera de ver las cosas, no porque sea novedosa, sino porque ha estado ahí en la palabra de Dios y quizá hoy esté siendo importante para ti descubrir que es por la obra de Dios que puedes emprender ese camino de santificación, de mejoramiento continuo, de vivir una vida separado y apartado de tantas cosas y que en tu voluntad puedas tomar determinaciones que te van a facilitar, acelerar ese proceso en donde el Espíritu Santo está trabajando contigo. Increíblemente, la Biblia se une o nos une las relaciones con la santidad. Nos dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y pues claro, queremos ver a Dios en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras actividades, en nuestro descanso, en todo lo que Dios pueda prosperarnos físicamente, mentalmente, emocionalmente, financieramente, por supuesto. Y entonces, ¿qué vemos? Que Dios une esa santidad con las relaciones con Dios, las relaciones con los demás y por supuesto las relaciones conmigo mismo. Es cómo me veo, cómo estoy experimentando mi amor propio también. ¿Para qué? Para poder ir mejorando cada día en el entendimiento de lo que yo soy y significo para Dios y para los demás, y en lo que los demás significan también para Dios y para mí, y por supuesto en quién es Dios para mi vida y cómo le estoy honrando. El incomprendido libro de Levítico nos habla sobre esto. ¿Y qué es lo que nos dice? Porque tú en el libro de Levítico comienzas a leerlo y a veces la gente se lo salta. Porque empiezan a decir, comprarás 2 tórtolas, un palomino, lo llevarás al sacerdote, luego pagarás la ofrenda de no sé qué, si sé más. Y empieza a narrar una cantidad de cosas que sean parte del culto judío del Antiguo Testamento. No es algo que tenga una aplicación hoy en día, pero nos permite tener un contexto histórico. Pero sobre todo, lo que tú encuentras, el principio que encuentras en este pasaje de la Escritura, en el libro de Levítico, que es un libro maravilloso en realidad, nos dice es simplemente este principio, que un Dios santo requiere de un pueblo santo para poder relacionarse con Él. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado. ¿Sí? Dios se relaciona con el pecador. Y en Cristo el pecador es hecho santo, es apartado. ¿Para qué? Para que se pueda relacionar con su Padre. Pero,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar acá? Que así como la luz y la oscuridad no están presentes al mismo tiempo, es lo mismo que pasa entre Dios y el pecado. ¿Sí? Es un ejemplo claro. Entonces, si hay luz, no hay oscuridad. Si hay oscuridad es porque no hay luz. Es un blanco o negro. No es algo, no hay grises en este sentido. Entonces, es lo que tienes que considerar y tal vez en esto nos va a ayudar, porque en la Biblia, que siempre lo hace, en la Biblia está descrito el amor santificador de Cristo por la iglesia, justamente en el libro de Efesios. Hoy el libro de Efesios ha sido fundamental y claro para entender esa parte de la identidad de la santidad y cómo podemos santificar el nombre de Dios. En el capítulo 5, verso 25 al 28, nos dice la escritora esto precioso. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Este es un paralelo que hace con el matrimonio. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la Biblia nos dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y por eso la cuida, y tú haces parte de la iglesia. Todos somos la iglesia. Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hacemos parte del cuerpo de la iglesia, de la novia de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una iglesia radiante. Por eso, ¿qué es lo que hace? Simplemente la purifica para presentársela a sí mismo sin ninguna imperfección, sino radiante. ¿Esto qué nos dice? Que Cristo mismo está al frente de este proceso en el que nosotros estamos, en nuestro proceso de santificación. Cristo está al frente de ese proceso contigo y conmigo. Es importante que sepas esto. En el Antiguo Testamento eran sagradas las cosas. En el Nuevo Testamento son sagradas las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Antiguo Testamento eran los utensilios sagrados. Eran las copas sagradas, la mesa sagrada, el lugar sagrado. Pero ahora, lo sagrado, después de Cristo, somos las personas, somos nosotros. Por eso la vida es sagrada. Y por eso debemos darle un valor a nuestra vida también por lo que nos dice la Escritura de lo que significamos para Dios en este sentido. Son sagradas las personas entonces. ¿Dios qué está haciendo? Está trabajando en eso. ¿Sí? Hoy la santidad tiene que ver con esa separación de tu propia vida. Y por eso Dios va a seguir trabajando. Por eso el Señor hizo lo que hizo a través de Jesús. Y te puedes preguntar, ¿qué fue lo que hizo Jesús en este contexto que estamos hablando? Yo te lo quiero explicar. Y te lo quiero explicar de una manera sencilla y voy a acudir a la historia bíblica. Quizás has escuchado del templo de Jerusalén. Este templo tenía fundamentalmente 3 divisiones. Habían pues otros espacios, otros escenarios dentro de la gran infraestructura del templo de Jerusalén, pero fundamentalmente tenía estas 3 divisiones principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba ubicada el arca del pacto. Esta arca tenía unos querubines con sus alas que se tocaban entre los 2 querubines, y por dentro estaba una porción del maná, había la vara reverdecida de Aarón, las tablas de la ley, etc. Pero, ¿qué representaba? Esto representaba la presencia de Dios, que donde estaba el arca, Dios estaba, ¿sí? Y esa arca estaba siendo guardada en el templo. Allí, en el lugar más recóndito, en el lugar más puro de esa infraestructura, se conocía justamente como el lugar santísimo. Pero era un lugar tan especial por estar la presencia de Dios que solamente el sumo sacerdote podía entrar a aquel lugar. Y él tenía un rito de purificación para poder estar ministrando, sirviendo ante la presencia misma de Dios. Y este lugar estaba separado del lugar santo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo existía una cortina
muy gruesa que separaba esos lugares. Esto ya les dije que tenía un símbolo de la separación irreconciliable que existía entre Dios y el pecado del hombre. Por tanto, no había manera de que nadie pudiera llegar hasta allá, solamente el sacerdote que había sido purificado y que Dios avalaba. Entonces, el sacerdote lo que hacía era que tomaba un cordero, lo sacrificaba, tomaba su sangre y con esa sangre hacía toda la parte del ritual de la purificación. Esto pues era algo, cuando uno lo lee es relativamente sencillo. Esto se esparcía esa sangre y lo que ocurría es que era una forma como el pueblo sabía que ese cordero había expiado el pecado por un tiempo. Luego volvían a hacer otro sacrificio. ¿Para qué? Para seguir con esta rutina de la limpieza, recordar que Dios limpiaba los pecados. Era un ritual que permitía recordar eso. Cuando Jesús muere, ¿qué pasó con esa cortina y con los sacrificios del templo? En el libro de Mateo capítulo 27, verso 51, nos dice que cuando muere el Cordero de Dios Jesús, que quita el pecado del mundo al ser sacrificado, nos narra esto. En ese momento, en el momento justo en que Jesús murió, en ese momento la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Qué significaba? Significaba que venía de Dios, de la voluntad de Dios, y que se estaba abriendo la presencia de Dios por intermedio de Cristo. Y se expuso el lugar santísimo. La misma presencia del Dios vivo y verdadero estaba abierta no solamente para el sumo sacerdote, sino que había un sacerdote que había pagado el precio para que tú tuvieras acceso a la presencia del Dios que todo lo puede. ¿Esto por qué fue posible? Porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí, siendo el Cordero de Dios perfecto. Por eso nos dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Jesús tomó el lugar del sumo sacerdote, tomó el lugar del Cordero que con su sacrificio y su sangre limpiaba los pecados del mundo, tomó el lugar tuyo, tomó el lugar de la maldición y lo transformó todo, revolcó todo, rompió todo e hizo un nuevo pacto. Por eso, esa arca del pacto desapareció. Nadie sabe dónde se encuentra. Pero lo que debemos saber es que Cristo hizo nuevas todas las cosas para que ese velo se rasgara y tuviéramos acceso a la presencia misma de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente abrió el camino para que fuera remediado para siempre la irreconciliable separación entre Dios y los hombres, y para que nosotros pudiéramos acceder a la presencia de Dios, y para que tú, en el lugar donde estás o en cualquier situación en la que te encuentres, puedas decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiero cerrar con esto. Hebreos capítulo 10, verso 16 al 23 nos dice lo siguiente. Este es el pacto y te lo voy a leer en primera persona. Este es el pacto que haré contigo después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en tu corazón y las escribiré en tu mente. Y nunca más me acordaré
de tus pecados y maldades. Nunca más Dios se acordará. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual pagó por ello. Rasgó su propio cuerpo para que estuviera abierta la presencia de Dios para ti. Allí lo sigue diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya los sacrificios se acabaron, porque ya el Cordero Perfecto pagó por todos nuestros pecados. Y fíjate lo que dice más adelante el mismo pasaje. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar que te decía, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, que es Cristo Jesús, al frente de la familia de Dios. Lo tienes enfrente tuyo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hebreos lo dice con toda claridad. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios participa de su santidad con nosotros, porque la necesitamos. Necesitamos saber que Dios limpia para siempre, que Dios perdona para siempre, que restaura para siempre, que nos podemos acercar con confianza, que tú te puedes acercar con confianza ante Él y tener la plena seguridad que ya estamos interiormente lavados por el sacrificio que hizo. Por eso, la próxima vez que ores a tu Padre que está en el cielo y digas: santificado sea tu nombre, piensa en Dios, piensa en lo que hizo por ti y acércate con seguridad y confianza. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Padre, te doy las gracias por cada hombre y mujer que se encuentran en este momento al otro lado de estas pantallas o escuchando esta palabra. Oro para que tú abras nuestros entendimientos y nos permitas, Señor, acercarnos lo más posible a la clara comprensión de lo que significa que hemos sido hechos santos por ti, que estamos en un proceso de santificación y que, Señor, por medio de eso podemos honrar tu nombre, darte las gracias, acercarnos a ti, relacionarnos contigo y que por medio de ese sacrificio de Cristo podemos decirte: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera hacer algo adicional. Quizá estás escuchando esto por primera vez, te lo han compartido, estás allí sentado con tus familiares o a solas. No sé si lo estás viendo en vivo o quizás veas la grabación, pero este mensaje es para ti, específicamente para ti. Y ha sido mi oración que llegue a tu corazón, que llegue a tu entendimiento. Porque hoy en Cristo tienes una nueva oportunidad, única, inigualable. No vas a tener ninguna oportunidad mejor que la oportunidad de entregarle tu vida al Señor. Por eso quiero pedirte que allí donde estás, sin importar en qué momento de tu vida te encuentras, en qué lugar del camino estás, sin importar la circunstancia o la situación que estés viviendo, porque para Dios no hay nada imposible. Te quiero pedir que allí donde estás, cierres tus ojos y hagas esta oración para que empieces de nuevo. Yo la hice hace 32 años.
y quiero compartirla contigo. Quiero pedirte que este principio de nuestra fe se aplique en tu vida. Cierra tus ojos y con la fe de tu corazón y en tu pensamiento puedas decir audiblemente también con tu boca lo siguiente: amado Padre, yo te necesito. Yo creo en ti, Padre mío que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Abro la puerta de mi corazón y quiero pedirte que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. He pecado, Señor, pero creo y confieso que tu sangre bendita, Jesús, me limpia completamente todos mis pecados, que me has lavado interiormente y que me vas a purificar cada día más, porque ahora soy parte del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, que es la iglesia. Que tu Espíritu Santo haga su obra en mí y yo viviré para ti. Amén y amén. ¿No es algo maravilloso? Esta oración cambia tu vida para siempre. Y quiero pedirte algo especial. Quiero decirte, lo primero, bienvenido. Bienvenido a la iglesia, pero además de darte la bienvenida a la familia de Dios, queremos decirte que, bueno, la iglesia es un lugar espectacular en donde nosotros lo que hacemos es que conocer más a Dios, amar a Dios, crecer. Por tanto, aquí en pantalla vas a ver cómo conectarte con nosotros. Nos puedes dejar tus datos. Nos encantaría poder comunicarnos contigo. Por favor, no dejes de hacerlo. Al entrar y llenar la información, nosotros vamos a tener esta información. Si quieres ponernos allí que te llamemos, si tienes peticiones de oración, bueno, ahí tienes, puedes escanear el código QR en pantalla. Toda la información, el link de la descripción del video, puedes tomar las notas, puedes volver a escuchar, a ver este sermón, descargar las notas que allí encuentras para llenarlas. No importa, lo importante es que empieces a crecer de la mano del Señor. Por favor, no dejes de hacerlo. No dejes de hacer parte de la iglesia, que tenemos muchas actividades que vas a ir descubriendo para que hagas parte de la iglesia. Que la iglesia somos todos y que hoy sabemos que la bendición del Señor nos va a acompañar no solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida. Me encantó verlos, compartir esta palabra con ustedes. Y mi oración es que el Señor los bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad. Los amo mucho.